Muy buenas noches tengan todos ustedes, son las 8 en punto y el día de hoy es miércoles de Masterclass. Como ustedes saben, los programas en vivo es el lunes con teoría del caso a las 8 de la noche en esta misma dirección, el miércoles esta Masterclass a las 8 de la noche, los viernes podcast. Por cierto, este podcast de este viernes va a estar muy bueno, tendrá que ver con el decreto que se publicó el día último de noviembre del Diario Oficial de la Federación, que contempla un acuerdo mediante el cual en todos los hospitales federales se dejará de cobrar las cuotas de recuperación. Muy interesante. El día de hoy nos ven prácticamente todo el país. Si usted es miembro de un colegio de profesionistas, de un colegio médico, o es jefe de enseñanza de un hospital público y privado y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos, son sin costo para ustedes en época de pandemia. Solamente solicítelo a atención.mlc@gmail.com y hay muchos temas, casos médicos que pueden presentar en sus colegios médicos, hacer las cosas diferentes, tal como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Esta plática y todas las anteriores que están grabadas y podrán volver a verlas en YouTube. Ustedes teclean YouTube Medical Legal Center y aparecen todas ordenadas cronológicamente, ya sea del programa Teoría del Caso, Masterclass o Podcast. Les recuerdo que ayer martes y mañana jueves, la doctora Diana López, que es doctora en neuropsicología, ha publicado una cápsula para ustedes en el Facebook de Medical Legal Center. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram, especialmente en Instagram vamos a estar generando mayor contenido de valor para todos ustedes en esta época de pandemia. Les recuerdo que todas las preguntas nos las hagan solamente por el capítulo de preguntas y respuestas. Por otro lado, les agradecería que nos ayuden a invitar a más profesionales de la salud a estos programas que son realmente maravillosos. Para mí ahora sí es un gusto presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es médico, como ustedes veían en la pantalla inicio, es la doctora María José Reyes Fentanes. Ella es infectóloga por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Se está enfocada al tema de investigación clínica, enfermedades infecciosas y vacunas. Su práctica médica la ejerce en el Hospital Star Médica Querétaro. Ella nos hablará de un tema particularmente conocido, pero la actualización, ¿qué está pasando con el coronavirus hoy en día? La actualización y diagnóstico en un tratamiento ambulatorio y seguimiento hoy, después de prácticamente 8 meses de pandemia. Doctora María José, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, nomás no la vemos, pero la escuchamos perfecto. A ver, ahí voy. Mientras se conecta su video, quiero agradecer especialmente a la doctora María José Reyes su disposición. Yo quiero comentar además que todos nuestros invitados aquí lo hacen de manera completamente altruista, con la única finalidad de aportar en estos momentos a la comunidad médica y especialmente, doctora, le canto las mañanitas. Muchas felicidades. Es doble que en pleno cumpleaños en la noche, como buen médico, prefiera el tema académico y aportar que irse a festejar. Bueno, además en la Ciudad de México ahorita cierran a las 10 y no hay bebidas. Entonces, eh, una razón más. Doctora, le agradezco mucho. La dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Me siento muy honrada por la invitación, les agradezco mucho. Y pues me parece muy importante tener este foro para compartir algunas cosas importantes sobre la atención de primer contacto, principalmente de los pacientes con coronavirus. Algunos puntos importantes a discutir sobre las pruebas que hemos ido teniendo disponibles ahora en nuestro país con la llegada de estas pruebas rápidas de antígeno y cómo aplicarlas de la mejor forma, y también un poco de cuál debe ser nuestra función como médicos de primer contacto, sobre todo en estos pacientes que van a estar que se van a manejar de forma ambulatoria, que son la gran mayoría de los pacientes de esta pandemia. Entonces, bueno, vamos a empezar con la plática. Voy a compartir me dicen si ahí lo ven bien.
¿Ven mi pantalla? Híjole. ¿Todo bien, doctora? ¿Se puede compartir? Creo que sí. Es el botón verde. Es que Ahí está. Allá está, doctora. Listo. muy bien. Ya la vemos. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Esta enfermedad, como ya saben, está causada por este virus que se llama SARS-CoV-2, que lo que causa es una enfermedad respiratoria aguda, a la que conocemos como COVID-19, que empezó a finales del año 2019 en esta ciudad de China que se llama Wuhan, que se cree que los primeros casos tuvieron origen en un mercado de alimentos y de animales salvajes, una práctica que es común allá en China, y ellos empezaron a notar en diciembre un aumento, un brote de neumonías agudas, bueno, de neumonías agudas atípicas, y finalmente lograron relacionarlo a un beta coronavirus que se conoce como SARS-CoV-2 a partir de enero, donde ya se logra aislar el genoma de este virus y darle este nombre y darle el nombre de COVID-19 a la enfermedad. Este virus comparte cierta similitud genética y sobre todo en cuanto a causar un síndrome de insuficiencia respiratoria grave con otros dos coronavirus que conocíamos ya, el del SARS en 2002 y el del MERS en 2012, con la diferencia de que este es un virus tiene una mayor capacidad de transmisibilidad, aunque es un virus que parece ser menos agresivo. Sin embargo, pues todos sabemos las consecuencias desastrosas que ha tenido por la gran capacidad de contagio y la forma en que rápidamente se expandió a prácticamente todos los territorios del mundo, y es una pandemia que hoy, a prácticamente un año de su inicio, pues no podemos controlar, y tal parece que ahorita estamos en un mal momento, ¿no? Eh, Conocemos ya previamente 7 coronavirus bueno, incluido este, 4 de ellos que causan enfermedad respiratoria leve, sobre todo en temporada de invierno, y estos 3 que causan el síndrome de insuficiencia respiratoria grave. El primero de ellos, el SARS-CoV-1, comparte una similitud del 79% con este SARS-CoV-2, el MERS del 50%, y este es más parecido al coronavirus de los murciélagos. A pesar de que lo que decíamos que tiene menor gravedad, pues ha tenido una mayor capacidad de transmisión, y esta es más o menos la línea del tiempo que tenemos. Para el 8 de diciembre del 2019 fue cuando se registró el primer caso de neumonía en la ciudad de Wuhan, y para el 31 de diciembre se reportan a la OMS estos 27 casos en la ciudad. Para el 9 de enero se identifica ya este nuevo coronavirus como causa de este brote, y para el 13 de enero se confirma un caso en Tailandia de un viajero que venía de la ciudad de Wuhan, y para el 20 de enero se encuentra ya un caso de transmisión local donde se hace evidente la transmisión de humano a humano. Para febrero se le denomina SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, y para el 11 de marzo la OMS ya determina esta enfermedad como una pandemia. Y a la fecha, al día de hoy, tenemos alrededor del mundo 64.4 millones de casos y prácticamente 1,5 millones de muertes. Este es un comportamiento habitual en los coronavirus. Suelen ser infecciones virales que se transmiten entre especies de animales, y de repente alguno de ellos adquiere la capacidad de transmitirse de animales a humanos, y después pueden sufrir ciertas mutaciones que facilitan que haya transmisión
de humano a humano, que fue con lo que pasó con este virus. Y cuando esta transmisión es muy eficiente, es cuando podemos tener una epidemia y una pandemia como la que estamos teniendo. Como ya saben, también la transmisión entre humanos se da a través de gotas que salen de vía respiratoria, al respirar, al hablar, al toser, al reír, al estornudar, y que alcanzan y entran por la vía respiratoria de la otra persona, y así es como la van a infectar si entran a través de ojos, boca y nariz. En un principio pensábamos que todas estas gotas eran de mayor tamaño y que entonces una vez que salían de la vía respiratoria recorrían una distancia y caían a lo que encontraran abajo, ¿no? Y que yo separarme en una distancia suficiente de esa persona era suficiente para mantenerme protegido y que esas gotas no me infectaran. Después empezó a haber evidencia de algunas gotitas un poco más pequeñas que pesan menos y entonces pueden viajar una mayor distancia y pueden quedar por un tiempo suspendidas antes de caer. El problema de estas gotas es que si se acumulan en un espacio, por ejemplo, cerrado, mal ventilado, donde conviven muchas personas al mismo tiempo, donde no tienen cubrebocas, donde la persona que está infectada está hable y hable y hable sacando estas gotitas, alcanzan una gran concentración y pueden infectar a muchas más personas que se encuentran en ese lugar. Entonces ahora también ya sabemos que la distancia no es suficiente para protegernos del virus, que tenemos que convivir en espacios donde podamos guardar distancia, tener una baja concentración de personas, que podamos ventilarlo para evitar que estas gotitas se concentren y tenemos que usar un mecanismo que evite que nos topemos con ellas y entonces fue cuando empezamos a recomendar ya el uso de cubrebocas, ¿no? En un principio lo recomendábamos solo para la gente enferma y ahora ya lo empezamos a recomendar de forma global. Además, también por la transmisión que hay antes de que alguien presente síntomas y antes de que alguien sepa que está enfermo. Y pues también es un virus que a veces encontramos carga viral a nivel de sangre, puede haber carga viral a nivel de heces fecales. Estos son mecanismos de transmisión que está estudiándose si realmente pueden tener algún significado, así como transmisión de la madre transplacentaria hacia el bebé. Y esta sí se puede asociar con algunos desenlaces desfavorables como parto pretérmino, restricción en el crecimiento. Y recordar el número de reproducción del virus, que es de una persona puede infectar 2.8 a 3.9 más, ¿no? Es muy importante ahora para la sospecha diagnóstica, sobre todo en esta época donde la transmisión comunitaria es muy alta, saber que el cuadro clínico puede ser muy variable, puede ser un cuadro muy leve, muy parecido a una gripa viral o a una infección viral de esta época de invierno, hasta este cuadro de insuficiencia respiratoria grave. Esto depende de la interacción que hay entre el virus y el hospedero. El virus va a llegar y se va a unir a células del epitelio respiratorio. Es un virus de RNA, entonces necesita la maquinaria de las células humanas para poderse replicar. Se va a replicar de forma muy efectiva en el epitelio respiratorio de vía superior y de ahí va a ir migrando hacia abajo, va a entrar a las células alveolares epiteliales, ahí también se va a replicar. Todo esto va a despertar una respuesta inmune, se van a liberar citocinas y todo este fenómeno inflamatorio es el que puede llevar finalmente a un cuadro de insuficiencia respiratoria. Y bueno, el cuadro clínico, entonces tenemos que verlo como un continuo donde algunas personas se quedan en alguna de las fases y ya no siguen avanzando porque logran controlar la infección. Esto generalmente ya conocemos que hay factores de riesgo claros para las personas que van a tener una infección más complicada, que no quiere decir que todos los que tengan estos factores se van a complicar, más bien que estas personas que se complican generalmente tienen algo más. Los principales son personas mayores de 60 años que tienen alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, algún problema renal, cardíaco, pulmonar, algún factor de inmunosupresión como quimioterapia reciente. Las mujeres embarazadas se pueden también. Y estas personas son las que parece que van a tener una evolución más tórpida.
Entonces, el periodo de incubación, recordemos que puede ir de 1 a 14 días. El mayor número de los casos se va a presentar entre el día 5 y 7 y prácticamente para el día 10 de incubación ya se van a haber presentado arriba del 90% de las personas que van a desarrollar síntomas. Una vez que empieza la enfermedad, empiezan las manifestaciones cuando el virus se está replicando, que puede ser fiebre, fatiga, el malestar de cuerpo cortado. Incluso en estos pacientes que van a tener enfermedad leve, pudiera haber algunos de ellos que hagan neumonía viral, que si hiciéramos una tomografía viéramos algunos infiltrados a nivel pulmonar. Sin embargo, esto no va a repercutir en su estado de oxigenación. Generalmente estos pacientes que hacen algo de inflamación pulmonar pueden empezar a manifestar tos seca y a partir del día 8 en promedio es cuando empiezan las complicaciones, cuando empieza el mayor periodo de inflamación, cuando empiezan los cuadros ya graves, donde sí hay disnea, puede haber caída de la oxigenación y son los pacientes que requieren generalmente manejo en hospital y algunos en terapia intensiva, y ya de forma más tardía, incluso después de las 2 semanas, empiezan a haber fallas a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel renal, y recordar que aquellos pacientes que presentan falla cardíaca y falla renal es un dato de mal pronóstico. Entonces, más o menos esta es la evolución. Recordar que el 80% de los casos van a ser leves, pueden tener síntomas muy molestos, estar muy incómodos, obviamente son pacientes que están muy ansiosos, preocupados, pero el 81% van a ser casos leves, los que van a requerir hospitalización va a ser el 20% y 5% de esos son los que se van a complicar y van a requerir un manejo más avanzado. Recordar las principales manifestaciones también, los criterios mayores, la presencia de fiebre, la presencia de cefalea, la presencia de tos seca y la presencia de falta de aire y algunos otros síntomas acompañantes. Y este espectro que sale de la enfermedad puramente respiratoria, los que tienen alguna manifestación gastrointestinal como diarrea, náusea, vómito, generalmente acompañadas de sintomatología general, ¿no? De mucha fatiga, mucho dolor de cuerpo, mucho dolor articular, mucho dolor de cabeza y la fiebre. Y también este grupo de pacientes que tienen inflamación del nervio olfatorio, que se manifiesta con alteraciones en gusto y olfato, que solemos ver más en gente joven y generalmente en cuadros que se presentan de forma leve. Otras auxiliares que nos pueden hacer pensar en la infección, algunas cosas de laboratorio, pueden ser pacientes que tengan algo de linfopenia, que tengan elevados marcadores de inflamación como PCR, ferritina, las transaminasas, la DHL, el dímero D, y pues la imagen característica en tomografía. Eh, Recordar sobre la transmisión, generalmente ahora ya sabemos que la carga viral más alta puede empezar incluso 1 o 2 días antes de que empiecen los síntomas. Es máxima al momento de inicio de síntomas y luego va disminuyendo a lo largo de los siguientes 8 días hasta que desaparece en los casos leves y moderados principalmente. Entonces, es importante porque en este momento, cuando uno empieza con síntomas, ya lleva 1 o 2 días donde pudo haber estado transmitiendo la infección antes de empezar a sentirse mal. Entonces, este es el otro factor importante para recomendar el uso de cubrebocas, para recomendar la distancia social, para seguir haciendo esta recomendación de evitar reuniones, evitar lugares cerrados, evitar lugares llenos de gente, ¿no? El saber que sí hay transmisión y sí hay alta carga viral, incluso antes de que empecemos a presentar alguno de los síntomas. Algunos estudios incluso apoyan que de las infecciones no detectadas pueden contribuir al 80% de los contagios, ¿no? Y recordar también la permanencia del virus en superficies, que ha sido también otro factor importante de transmisión. Por lo tanto, la recomendación de limpiar superficies de uso común, lavarnos las manos después de tocar alguna de estas superficies y no tocarnos la cara. Eh, bueno, esto es importante también relacionar cómo está el cuadro clínico relacionado con la excreción
del virus o la carga viral, las pruebas que podemos hacer de detección y los días de evolución. Entonces, para un cuadro leve, y esto se comporta de forma diferente para un cuadro leve que para un cuadro más grave de coronavirus. Al momento en que yo me expongo, voy a tener mi periodo de incubación y al momento en que empiezo a elevar la carga viral, aparecen, puede ser 1 o 2 días antes de la aparición de síntomas. En ese momento voy a tener la carga viral más elevada y después esa carga viral va a ir disminuyendo y cae por completo después del día 8 de la infección. Voy a tener una fase inflamatoria que inicia más o menos desde el inicio de los síntomas, hace un pico más o menos después de la primera semana y después para un cuadro leve va a disminuir y prácticamente al día 14 mis síntomas generales van a haber desaparecido. Puedo quedar con algo residual tipo cansancio, a lo mejor un poco de tos, pero voy a ir mejorando poco a poco y finalmente voy a recuperarme alrededor de la tercera semana. Eh, para un caso leve voy a tener detección viral a través de las pruebas diagnósticas que detectan presencia de virus prácticamente durante esos 14 días, pero cae de forma importante después de la primera semana. En el caso de enfermedad grave por coronavirus, eh, ¿qué va a cambiar? El tiempo de excreción viral se puede prolongar un poco, incluso llegar prácticamente hasta las 2 semanas. Entonces, para un paciente en condiciones críticas, pudiera tardar más en depurar al virus. La detección viral, por lo mismo, también se puede prolongar hasta el día 21 aproximadamente. Y estos pacientes, la inflamación no disminuye, más bien a partir del día 8 a 10 de la infección es cuando viene esta importante inflamación y las manifestaciones que pueden ser las causantes del síndrome de insuficiencia respiratoria grave. Como parte del diagnóstico, tenemos varias cosas importantes. La principal es la sospecha clínica. Cuando un paciente se pone en contacto con nosotros o acude a nuestro consultorio y nos describe algunos de los síntomas que tienen, por lo general los pacientes piensan que si su cuadro respiratorio no es tan fuerte, si no tienen fiebre elevada, si no tienen falta de aire, prácticamente piensan que no es coronavirus. Entonces, siempre actualmente con la transmisión comunitaria que tenemos en México, cualquier paciente que tiene un cuadro respiratorio de tipo viral o que tiene un cuadro de tipo viral o que tiene fiebre y sin una causa muy evidente, debemos de pensar en coronavirus, debemos de aislarlos, esa debe ser nuestra primera recomendación y sugerir hacerse una prueba de detección viral. Una vez que sabemos que el paciente es positivo para coronavirus, debemos de rastrear a sus contactos, debemos pedirle que avise a las personas con las que estuvo en contacto 2 días antes de empezar con los síntomas y con los contactos también hacerles esta sugerencia de poderse hacer la prueba y poderles dar seguimiento. Debemos también recomendar la mejor prueba diagnóstica de acuerdo al momento en el que se nos presenta el paciente y después saber interpretar los resultados y si tuviéramos alguna duda, valorar si necesitamos hacer alguna otra prueba, ¿no? Y bueno, pensar en cuál es la prueba ideal para el momento que estoy pensando del paciente. Se han desarrollado muchísimas pruebas, prácticamente hay más de 250 aprobadas para su uso emergente y las pruebas las podemos dividir en pruebas de diagnóstico cuando vamos a detectar casos que tuvieron síntomas o casos que saben que estuvieron conviviendo con un caso sospechoso o un caso positivo y lo que queremos es ir a buscar la infección. También hay pruebas de escrutinio. Las pruebas de escrutinio las hacemos en algunos lugares de convivencia cerrada o en algunas comunidades de convivencia cerrada. El chiste es detectar entre asintomáticos que no sabemos qué exposición tuvieron, detectar si hay algún caso positivo. Y las pruebas de vigilancia epidemiológica que nos sirven para conocer cómo ha sido la transmisión del virus en una comunidad y generalmente las valoramos a nivel de grupo y no de forma individual.
Para las pruebas diagnósticas las podemos dividir en las que detectan de forma directa al virus o partes de este y las que detectan las consecuencias inmunológicas de la infección. Para la detección del virus como tal, podemos a nivel de laboratorio principalmente usar el cultivo viral, que esta es la prueba que nos va a detectar 100% virus viable, virus que es capaz de replicarse y de infectar. Pruebas que detectan una o más de las proteínas del virus, sin embargo, esta va a detectar pues un pedazo del virus, entonces no siempre es garantía de que ese virus es virus viable, capaz de replicarse y de infectar. Y las pruebas que detectan ácidos nucleicos mediante amplificación o pruebas moleculares. Y generalmente van dirigidas a algunas de las proteínas del virus, a la proteína S, a la proteína M, a la proteína E o a la proteína N. Y la detección de consecuencias inmunológicas va a ser una prueba donde lo que voy a detectar es la respuesta inmune de que tuvo el hospedero y puede ser pruebas de anticuerpos o pruebas de inmunidad celular que generalmente también se hacen en un ámbito más bien de investigación. Entonces, las pruebas moleculares son actualmente el gold estándar para detectar la enfermedad. Esto no ha cambiado. Este es un virus RNA, entonces lo que hacen estas pruebas es que transcriben el material en ADN por una transcriptasa reversa, lo amplifican y así es como detectan si el virus está presente en esa muestra o no. Estas pruebas son las que se utilizaron durante las epidemias de SARS y de MERS y entonces pues fueron la opción lógica para empezar a utilizar durante esta pandemia. Los retos que tenemos con estas pruebas es que pudieran tener algunos falsos negativos si no tenemos una suficiente cantidad de ARN, que esto principalmente se da por problemas en la técnica antes de que la muestra llegue al laboratorio. Diferenciar la señal positiva entre varios patógenos, tienen que ser pruebas que sean específicas para los genes de coronavirus. Y el otro gran reto es tener la capacidad de disponibilidad de tiempo y de tener las pruebas suficientes en el escenario de una pandemia. Estas pruebas están dirigidas a detectar uno o varios de estos genes y cualquiera de estos que nos reporten en la prueba como positivo nos hacen diagnóstico de la infección activa. Sí puede haber falsos negativos, se han reportado hasta 30% de falsos negativos, pero generalmente están relacionados con un problema a la hora de tomar la muestra. Puede ser el tiempo de la toma, que la haya tomado de forma muy temprana o que la haya tomado de forma muy tardía, cuando ya no había excreción viral a nivel de nasofaringe, que no haya tomado una muestra en el lugar adecuado, no haya tomado una muestra que sea suficiente, que tomé un espécimen que no tiene una sensibilidad tan buena. Sabemos que la mejor sensibilidad es en las muestras de lavado bronquialveolar, seguido por las muestras de esputo. Sin embargo, no todos los pacientes van a ser sometidos a estos procedimientos y además implican un riesgo de contagio para el personal de salud que los lleve a cabo. Entonces, las pruebas que estamos utilizando, la siguiente de mejor sensibilidad es la muestra nasofaringea y seguida finalmente por la faringea. Y también puede haber errores en el transporte de la muestra que nos den falsos negativos en este tipo de pruebas. De este tipo de pruebas, la primera que conocimos fue la PCR en tiempo real. Este es el método de referencia, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Y el problema con esta es el tiempo de resultados, que puede tardar horas, pero incluso 24 a 48 horas, porque muchas veces se realiza en laboratorios muy especializados, en lo que se manda la prueba, se juntan suficientes, se analizan y después se da el resultado. Y ahora hay técnicas un poco más rápidas, como LAMP y como las que se hacen a través de CRISP, que estas son pruebas que que tenemos el resultado rápido en cuestión de minutos o de horas. Son menos complejas y pueden tener prácticamente una sensibilidad muy parecida a la PCR en tiempo real. Entonces, la PCR en tiempo real, el problema que tenemos es que requiere de un equipo complejo que se llama termociclador por la temperatura a la que se tiene que manejar la muestra,
requieren de personal entrenado en hacer este tipo de procesos y el resultado que es mucho más tardío, pero esta es la prueba que sigue siendo el gold standard. Este es otro tipo de tecnología, también es de amplificación de ácidos nucleicos, pero este usa una misma temperatura, entonces no se requiere el termociclador y la detección es mucho más rápida. Es una detección colorimétrica, cambia el pH de la muestra y entonces cambia el color y así es como detectamos a los casos positivos y también tiene una buena sensibilidad. Hay algunas de estas que hasta 97.6% de sensibilidad. Esta es otra tecnología también de amplificación de DNA, que también es una prueba mucho más rápida. Podemos tener resultados en minutos o en un par de horas. Lo que se identifica es una secuencia única de material genético para SARS-CoV-2. Se crea una secuencia que se va a unir cuando encuentre esta secuencia única y al unirse se activan estas como tijeras de material genético y al momento de que se corta el material se desprende fluorescencia y eso se detecta ya como una prueba positiva. El otro tipo de pruebas son las pruebas serológicas. Entonces, esto lo más importante es saber que las pruebas serológicas no las debemos de utilizar para detectar enfermedad en la etapa aguda. Generalmente estas pruebas empiezan a ser positivas después del día 10 y entonces una prueba negativa antes de ese periodo no me descarta enfermedad por coronavirus y tengo el riesgo de rechazar un diagnóstico por no tener una prueba adecuada en un paciente que sí pudiera tener coronavirus. Estas pruebas, recordemos que detectan anticuerpos y generalmente se van dirigidos a proteínas del virus, a la proteína N y a la proteína S. Las que van dirigidas hacia la proteína N, esta proteína aparece, los anticuerpos de esta proteína aparecen de forma más temprana y desaparecen también antes que los anticuerpos contra la proteína S, que son un poco más permanentes y son los que dan la inmunidad a largo plazo. De estas pruebas rápidas hay una oferta muy grande en el mercado, incluso mucha gente de forma particular las vende. Sin embargo, si las vamos a utilizar, debemos de pensar que lo que estamos valorando es una respuesta inmunológica a una infección anterior. Me sirve para saber, por ejemplo, la seroprevalencia que ha tenido la enfermedad en alguna región o si en algún caso particular quiero saber si alguien que tuvo un cuadro viral respiratorio hace más de 2 semanas pudo haber sido coronavirus. En ese escenario las podría utilizar y siempre debo de analizar el tipo de prueba y de escoger una que por lo menos ofrezca una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. Ahora tenemos estas pruebas rápidas de antígeno que relativamente de forma reciente llegaron a nuestro país. Estas son un inmunoensayo y estas lo que detectan son un antígeno viral específico. Por lo tanto, estas sí detectan infección activa y estas se procesan en una muestra nasal o nasofaringea y también puedo tener resultados tan rápido como 15 minutos. Estas pruebas, la desventaja es que pueden tener baja sensibilidad, puede ser entre el 84 y el 98%, y esto depende mucho del momento en que yo tome las pruebas. Si las tomo al principio, cuando empiezan los síntomas, cuando empieza el cuadro clínico del paciente, donde estoy pensando que hay una alta carga viral, ahí es donde me pueden funcionar de mejor forma porque es cuando voy a tener más antígeno y estas pruebas pueden ser positivas. Sí, las tomo de forma más tardía, generalmente después del día 5 o 7 de la infección, tengo mayor probabilidad de tener falsos negativos, por lo que si mi sospecha es alta, siempre la debo de corroborar o siempre debo de buscar una segunda prueba antes de descartar a un paciente con coronavirus. Lo ideal es combinarla con una prueba molecular. Esta me da un diagnóstico muy rápido, puedo tomar decisiones de forma rápida, pero siempre, si la sospecha clínica es alta, la debo de complementar con una prueba molecular. El otro elemento importante en el diagnóstico de estos pacientes y que se ha utilizado mucho en el escenario de la pandemia y en el escenario de pues, los pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria grave
y queremos orientarnos sobre si la causa es coronavirus o es alguna cosa diferente, pues es un buen complemento, un auxiliar, la tomografía. Es un equipo que podemos tener accesible, no es específico obviamente para coronavirus, pero sí hay ciertas características de lo que vemos en una tomografía que nos orientan a que sea esta enfermedad. Estos infiltrados en vidrio despulido que generalmente empiezan en un lóbulo y luego se van expandiendo y abarcan varios lóbulos que generalmente se localizan hacia la periferia y hacia las partes posteriores y las más bajas y que pueden presentarse también de manera subpleural. Y también siempre podemos hacer una tomografía de inicio, tener una alta sospecha diagnóstica, pero siempre la debemos de completar con una prueba de detección viral. Siempre que solicitemos una prueba, entonces debemos de pensar cuál es el propósito, cuál es la razón por la que estamos pidiendo esta prueba, qué es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar infección aguda, queremos demostrar un paciente que está asintomático y que tuvo contacto con algún caso de coronavirus y llegó a infectarse, o queremos demostrar cuál es el estado inmunológico de un paciente. Debemos de siempre acompañarlo de nuestra sospecha clínica, valorar si es necesario combinar pruebas. A veces tenemos un paciente que llega de forma temprana, lleva 48 horas con los síntomas, entonces en ese paciente pudiéramos hacer una prueba rápida de antígeno o pudiéramos hacer una prueba molecular. Un paciente que llega un poco más tardío, alrededor del día 7, definitivamente la prueba que nos conviene hacer es una prueba de PCR en un hisopado nasofaringeo. Y un paciente que llega un poco más tardío y esta prueba fuera negativa, podría yo complementarlo con alguna prueba de anticuerpos, con la prueba de tomografía o incluso repetir una segunda prueba de PCR. Si existe duda y la sospecha clínica es alta, no debo de retirar el aislamiento de un paciente basado en una sola prueba. Siempre debo de apoyarla con alguna otra prueba diferente o incluso repetir una segunda PCR. Entonces, esto es algo esquemático sobre el tipo de prueba que debo solicitar relacionado al momento en el que estoy valorando al paciente. Generalmente, durante el periodo de incubación, si me expongo a un caso positivo sospechoso para coronavirus y quiero saber si tengo la enfermedad, la prueba que podría hacer después del día 5 a 7 de la exposición podría ser una prueba de PCR o podría ser una prueba rápida de antígeno. Igual al principio de la infección, si estoy en los primeros 5 a 7 días, podría ser cualquiera de estas pruebas y realmente la prueba de anticuerpos empieza a funcionarme a partir de la segunda semana, donde podría detectar algunas pacientes que tuvieran IgM y después de la segunda semana, donde podría empezar a detectar algunos pacientes que tuvieran IgG. También es importante recordar que a veces la aparición de anticuerpos depende de las características del cuadro clínico. Entonces, algunos pacientes que fueron asintomáticos o que tuvieron un cuadro clínico muy leve podrían tener un resultado negativo en las pruebas de anticuerpos. Esto es una relación, entonces, cuando estoy buscando infección aguda, la principal prueba que voy a utilizar es una PCR en tiempo real. Cuando estoy hablando de infección reciente, pudiera combinar una PCR en tiempo real y pudiera combinarla con una prueba de anticuerpos, donde podré encontrar anticuerpos IgM y a partir de la segunda semana anticuerpos IgG. Cuando es ya es un tiempo más tardío después de la infección, puedo tener anticuerpos positivos y ya no tendría presencia de material de virus en la prueba de PCR. Cuando es una infección previa, desaparece la IgM, que más o menos desaparece entre la segunda y tercera semana después de la infección, y los anticuerpos que van a persistir son las IgG, y la que persiste por mayor tiempo es la IgG que va dirigida contra la proteína S. Y un paciente que no ha tenido infección y que no tiene infección aguda en este momento, pues todas las pruebas serían negativas. Ahora,
Hablando del manejo de los pacientes que diagnosticamos con coronavirus, siempre es importante cuando entra en contacto con nosotros un paciente, analizar bien los síntomas que tienen, si tuvieron alguna exposición de riesgo en las últimas 2 semanas, alguien que haya estado con síntomas respiratorios y en el escenario de transmisión comunitaria alta, dónde estuvieron, si estuvieron en transporte público, si estuvieron en algún gimnasio, si estuvieron en alguna fiesta, en alguna reunión, si alguien entra y sale de casa, si alguien vino a visitarlos a casa. Todas esas exposiciones son importantes. El tiempo de evolución que tiene con los síntomas para pensar el tipo de cuadro, el momento en el que estoy y el tipo de cuadro clínico que puede tener ese paciente, las comorbilidades que tienen para ir valorando el riesgo de que hagan una enfermedad más complicada, el tipo de prueba que voy a sugerir que se haga de acuerdo al momento de la infección, de acuerdo también a costos, de acuerdo al tiempo de respuesta de una de las pruebas, las medidas de aislamiento y el aviso a los contactos. Siempre lo primero que debemos hacer es recomendarles aislamiento, que se queden en casa, que se queden en una habitación. Si viven con más personas, al momento de estar en un área de forma compartida, las 2 personas con cubrebocas, mantener esa área bien ventilada, mantener distancia. Si alguien va a entrar a la habitación donde está el paciente, ventilar bien la habitación antes de que la otra persona entre y el notificar a las personas con las que estuvo en contacto para que también sigan aislamiento y para que se hagan la prueba y detectemos estos casos y detener las cadenas de contagio. Siempre darles mucho acompañamiento. Son pacientes que a todos el diagnóstico nos cae pues terrible, ¿no? Entonces siempre hacerlos sentir acompañados, explicarles lo que va a pasar con la enfermedad, explicarle cuáles son sus factores de riesgo, cuál creemos que va a ser su evolución, explicarles esto del 80% evolucionan con un cuadro leve y estar ahí disponibles para ellos, acompañarlos pues no sé, por mensaje, por teléfono, estar en contacto para saber cuál es su evolución, ¿no? Siempre es importante, pues irles dando seguimiento para tranquilizarlos. Instaurar un tratamiento ambulatorio, que ahorita vamos a ver qué es lo que se recomienda, y pues el seguimiento una vez que la infección ha pasado o una vez que la infección está por resolverse. De forma ambulatoria podemos tener estos pacientes asintomáticos que se hicieron la prueba por que tuvieron algún contacto de riesgo porque se las hicieron en algún lugar de trabajo y salieron positivos, pero no desarrollan síntomas. Entonces, a estos pacientes los que les tenemos que recomendar es que tienen que estar aislados 10 días a partir de que tuvieron la prueba positiva y estar vigilando sus síntomas. Y si no hay ningún síntoma después de esos 10 días, pueden salir del aislamiento. Van a estar los pacientes que van a tener una infección respiratoria leve o una enfermedad similar a otros virus respiratorios o incluso similar a influenza, los que tienen manifestaciones como anosmia o los que tienen manifestaciones como gastroenteritis. Y estos pacientes también que pueden llegar a ser una neumonía viral, pero que es una neumonía leve, sin repercusión en oxigenación ni en la función respiratoria, pero que pueden tener tos, que pueden tener algo de molestias a nivel de tórax, algo de dolor, algo de incomodidad. Entonces, estos son principalmente lo que tenemos que manejar de forma ambulatoria. Entonces, es importante darle seguimiento. Generalmente los pacientes que no tienen factores de riesgo para complicarse, lo que podemos hacer es contactarlos cada 3 o 4 días para ver cómo va la evolución de sus síntomas, para ver si tienen alguna duda, si han tenido algún problema. Los pacientes que tienen alguno de los factores de riesgo, lo principal es recomendarles antes de recomendarles cualquier tratamiento que gasten en cualquier medicamento, que consigan un oxímetro de pulso y que se estén monitorizando. Algunos días, algunos momentos en reposo, algunos momentos después de haber hecho alguna actividad, generalmente siempre en el dedo índice de la mano izquierda, decirles que se pongan el oxímetro y que dejen que va a variar un poquito y después se va a fijar en algún número o puede subir y bajar, pero siempre regresar a ese número y esa sería la cifra que consideraríamos. Preguntar, a ellos les podríamos dar un seguimiento cada 48 horas o cada 24 horas, preguntarles por disnea. Pudieran ser que la oxigenación estuviera normal, pero ellos pueden percibir esa sensación de falta de aire.
Entonces, y clasificar esta disnea leve, la que no interfiere con sus actividades, moderada si interfiriera con alguna de sus actividades, o grave cuando tienen disnea en reposo o cuando no pueden hablar, completar frases a causa de la disnea. Y también valorar otros niveles de deterioro, no solamente la oxigenación. Pacientes, por ejemplo, que tengan ortostatismo, mareo, que estén hipotensos, que se hayan caído, que hayan tenido cambios en el estado de alerta, que tengan cianosis visible, que hayan tenido disminución del gasto urinario. Con cualquiera de estos datos o con una oxigenación de pulso de 93% para abajo o con disnea de moderada a grave, eso amerita que los volvamos a evaluar en persona, idealmente pues en un área, por ejemplo, de urgencias, donde podamos usar todas las medidas de precaución y donde los podamos abordar si necesitan una tomografía de tórax, si necesitan algún estudio de laboratorio. Siempre el tratamiento ambulatorio es tratamiento sintomático. No hay nada más que haya demostrado que hace la diferencia en estos pacientes. Y si usamos otro tipo de medicamentos, lo que podemos hacer es darles eventos adversos en lugar de darles algún beneficio. El tratamiento es paracetamol y si hubiera molestias a pesar de esto, podemos usar algún otro antiinflamatorio. Hay que explicarle muy bien a los pacientes porque muchos cuando dicen, tengo coronavirus y ahora qué me tomo, pues explicarles muy bien de qué depende el cambio de tratamiento, ¿no? Cuando hay algún problema en la oxigenación o en la capacidad respiratoria, ahí es donde cambia el manejo. Mientras están en casa y su oxigenación está bien y no tienen ningún dato de deterioro, el tratamiento solamente es sintomático. Algunos pacientes que refieren algo de disnea o dolor torácico o alguna sensación como de opresión, se puede, a veces mejoran cuando los cambiamos de posición con pronación. A veces podemos recomendar también ejercicios respiratorios con respiración abdominal o respiración profunda y, bueno, exhalación prolongada usando los labios. En los que tienen tos persistente, que por ejemplo no los deja dormir por la noche, pudiéramos dar algún medicamento para calmar este síntoma y recomendarles que estén en reposo, que estén bien hidratados, que coman bien, cambiarse de posición durante el día, sentarse, caminar un poco y reanudar actividad física de forma paulatina una vez que se van recuperando. Para el seguimiento hay dos cosas importantes, recordar estas manifestaciones clínicas que pueden presentarse después de la fase aguda de la enfermedad y también el momento para sacarlos ya del aislamiento. Entonces, ya hay varias cortes de seguimiento donde se ha visto que hay pacientes que después de la infección aguda, y no solo en los cuadros graves o los cuadros moderados, sino incluso en los cuadros leves que fueron ambulatorios, puede haber algunos síntomas que persistan de forma más prolongada, a veces incluso hasta 3 meses más o incluso un poco más. Y algunos de estos, los más comunes pueden ser cefalea, fatiga, a veces alguna falta de aire o agitación al hacer algún esfuerzo mayor, dolor articular, dolor muscular, algunos síntomas gastrointestinales como diarrea. Y estos se pueden extender, pero debemos ser muy claros también de que esto ya no es una infección activa, ya no hay riesgo de un mayor deterioro y ya no son pacientes que sean contagiosos. Esto es una consecuencia de la enfermedad, puede ser molesta y puede tardar algunas semanas en recuperarse, pero también tenemos que comunicarlo muy bien a los pacientes. Esta es una corte de Bélgica y de Holanda, donde les preguntaron a más de 2,000 pacientes cuál era su estado general de salud antes de la infección y cómo perciben su estado general de salud después de la de la infección. Y si se fijan, hay un cambio importante en el porcentaje de personas que detectan un estado de salud malo y los que detectan un estado de salud moderado comparado con cómo estaban antes de la infección. Y esta encuesta se hizo 79 días después de haber padecido la infección por coronavirus. Entonces, esto es algo común que vemos en los pacientes y debemos explicárselos y debemos discutirlo con ellos.
Y bueno, la otra cosa importante que también hemos ido cambiado, y esto tiene que ser una recomendación en la que tenemos que ser muy firmes, es el retiro de aislamiento. En un principio, la OMS, la CDC recomendaban que para que un paciente se retirara de aislamiento, tenía que haber pasado esas 2 semanas y tenía que tener una prueba de PCR negativa o incluso 2 pruebas con 24 horas de diferencia, de diferencia negativas para poder retirar ya el aislamiento. Empezamos a ver a estos pacientes que tenían PCRs persistentemente positivas, incluso 60, 90 días después de haber tenido la infección, y entonces no podían regresar a sus actividades normales y pues la carga económica y la carga psicológica también para estos pacientes era muy importante. Entonces ya se ha estudiado de varias formas si realmente estas pruebas positivas correlacionan con que estos pacientes sigan siendo infecciosos. Entonces, no olvidemos que estas pruebas lo que detectan son material genético del virus. No nos hablan de si es un virus completo y si es un virus viable. Lo que se ha hecho es estudiar a estos pacientes que son persistentemente positivos y valorar cuánto tiempo se logra aislar ese virus en un cultivo viral que crezca, que sea indicativo de que es virus viable y virus capaz de infectar y de replicarse. Y para cuadros leves a moderados en un huésped, en un hospedero inmunocompetente, eh, estos cultivos se mantienen positivos hasta el día 8 después de la infección. Y después de eso, prácticamente, aunque la PCR siga saliendo positiva, ya no se logra cultivar al virus. Además, también se han hecho estudios epidemiológicos donde se ha visto que estos pacientes, una vez que tienen contacto con otras personas, después que ha transcurrido este tiempo, ya no hay casos secundarios, ya no contagian a más personas. Entonces, todo esto apoya a que el periodo en donde se excreta virus viable y donde puede haber contagio de la infección son los primeros 8 días después del inicio de síntomas. Y pues ya los lineamientos han cambiado. Para la OMS se puede retirar aislamiento 10 días después de haber empezado con los síntomas y agregarle 3 días más donde ya no haya fiebre ni síntomas respiratorios. Y para CDC 10 días después de haber iniciado con los síntomas, si ya no hubo fiebre en las últimas 24 horas, se puede retirar el aislamiento. Para casos leves a moderados. Para casos graves, el periodo todavía se puede prolongar, entonces podríamos retirar aislamiento después de que han transcurrido 21 días. Y hay algunos escenarios donde sí tendría utilidad repetir la prueba, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, donde también se ha demostrado que la excreción de virus viable puede ser más prolongada, hasta 3 semanas, o pacientes que van a regresar a un ambiente de concentración, por ejemplo, alguien que va a regresar a un asilo, en ellos quizá tendría importancia repetir la prueba. Fuera de eso, podemos retirar aislamiento cumpliendo estos 10 días. Para los pacientes asintomáticos, 10 días después de que se hizo la prueba, si ya no presentaron ningún síntoma, se puede retirar el aislamiento. Y bueno, en cuanto a prevención, pues definitivamente este es un virus que parece que llegó para quedarse, con el que vamos a estar conviviendo y probablemente tengamos casos en los hospitales, no la cantidad que tenemos ahorita, pero siempre tendremos algún paciente con neumonía por coronavirus. Sin tratamiento actualmente ni vacuna, lo que tenemos son las medidas de prevención y de control. Y nosotros como médicos debemos de ser pues los primeros difusores de este tipo de medidas y el primer ejemplo, ¿no? Distancia social, uso de cubrebocas, entrenar a las personas en el uso adecuado de cubrebocas, en la técnica adecuada de lavado de manos, en el significado de las pruebas. Muchas veces eh, tuve algún contacto de riesgo, me hago una prueba a los 5 días y digo soy negativo y entonces ya no me dio coronavirus. Entonces siempre decirles que el tiempo de aislamiento debe ser 14 días, aunque se hayan hecho una prueba y haya salido negativa. Decirles también sobre las pruebas serológicas que no sirven para hacer un diagnóstico agudo. Y siempre, siempre, siempre de los pacientes que vemos, preocuparnos también cómo va a viajar ese paciente ahorita de regreso de la consulta,
a casa, va a poner en riesgo a otras personas, qué tipo de cubrebocas trae, qué opciones tiene para aislarse en casa. No todos los pacientes tienen la opción de quedarse en una habitación y usar un baño propio. Entonces, ¿cómo podemos aislarlos o cómo podemos ofrecerles algún otro lugar donde se puedan quedar este tiempo que tienen que estar separados? Y siempre, siempre convencerlos también, pues de avisarle a los contactos que tuvieron de su diagnóstico para que se puedan también aislar y hacer la prueba, ¿no? Y pues finalmente, lo que creemos que va a cambiar el escenario de esta pandemia es la vacuna. Yo tengo la esperanza de que 2021 va a ser un año diferente, un poco más parecido a los años previos. No, no me parece que sea muy pronto en el 2021, pero sí creo que va a haber un momento en donde tengamos la vacuna disponible y podamos regresar a algunas actividades que más normales. Entonces, bueno, pues el mensaje principal también debe de ser para el médico de primer contacto, que nos ayuden a difundir información sobre la prevención, dar el ejemplo, si tienen redes sociales, pues todo lo que tenemos que hacer ahorita, ¿no? Que nos ayuden a hacer la detección temprana de casos, una alta sospecha diagnóstica, cualquier persona ahorita con síntomas respiratorios, con fiebre, con dolor de garganta y fiebre, pensar primero en coronavirus y después en otros diagnósticos, aislarlos desde el primer momento, sugerirles hacerle la prueba, pero si no se pueden hacer la prueba porque no la encuentran disponible o porque no pueden pagarla, sugerir sí el aislamiento durante esos 10 o 14 días de acuerdo a la evolución de los síntomas y acompañarlos y irles dando mucho seguimiento. Y pues bueno, esta es mi mail de contacto y es una iniciativa que tuvimos con la doctora Armel Pérez Cortés, otra infectóloga, y la doctora Paula Mezcua, de una página en Instagram donde difundimos algo de información para usar en la vida diaria y para ayudar en la prevención de coronavirus, que pues ahorita es nuestra mejor herramienta. Y pues muchas gracias. Bueno, pues muy increíble, increíble, muy actualizada el tema. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Me va a ayudar también el licenciado Oscar Alcaraz. Yo voy a hacer a las primeras y después me va a ayudar él. Constanza María, ¿se sabe cuándo un paciente sintomático deja de infectar? Hay bibliografía que dice que más de 3 meses, ¿es correcto? Y en todos los pacientes sintomáticos, ¿es así? No, pues más bien es lo que revisábamos ahorita, ¿no? Un paciente sintomático deja con un cuadro leve a moderado, ya con toda seguridad, y bueno, el que sea inmunocompetente, podemos decir que deja de ser infeccioso después del día 9 de que empezó con síntomas, principalmente si ya no tiene fiebre sin uso de antipiréticos y si ya no tiene síntomas respiratorios. Algunos de ellos van a tener algo de tos todavía residual, ¿no? Pero que ya no sea una tos que va empeorando o que hable de que tengan algún problema de una neumonía que se está complicando. Es justo lo que Excelente. demostrábamos ahorita, 9 días, 8 días es el tiempo que se ha correlacionado con cultivo viral, que es lo que hablaría de un virus capaz de infectar a alguien más. Excelente. María José, ¿habrá forma de que pudiéramos dejar de compartir la pantalla para que nos vieran a Ah, sí, todos? pero Es un botón rojo. Mientras me voy con las siguientes preguntas. Me preguntan, opinión de olcetamivir, ivermectina y acitromicina. Son 3 preguntas diferentes de 3 sí, personas diferentes. no utilizarlas. Acitromicina es un antibiótico que no se ha demostrado que realmente tenga utilidad para tratamiento de coronavirus. Puede dar efectos adversos y debemos de frenar el uso indiscriminado de antibióticos. Esta pandemia, una de las cosas que nos va a dejar es una fuerte carga de resistencias bacterianas a futuro, ¿no? Entonces, no debemos de dar antibióticos. Acitromicina no tiene ningún papel en el tratamiento de coronavirus ni a nivel de la inflamación pulmonar, entonces no es algo que esté recomendado. Excelente. Ivermectina, los estudios que hay son in vitro, se necesita una concentración muy alta que no se alcanza con las dosis habituales y lo que se demostró in vitro es que se inhibe la carga viral a las 48 horas, pero eso no se traduce clínicamente, no hay una dosis clínicamente que se haya descrito para lograr ese efecto y tampoco hay un beneficio ya demostrado de utilizarlo. ¿Y qué otro? Ok.
y el otro se me fue. Oseltamivir tampoco tiene acción contra coronavirus. La importancia ahorita de dar oseltamivir sería si estamos pensando en influenza, para tratamiento de influenza, pero no para tratamiento de coronavirus. No tiene ningún efecto antiviral sobre la estructura de coronavirus. Dice, si el paciente tiene sintomatología, es de Facebook, si el paciente tiene sintomatología aún sin prueba positiva, pero ya muestreado, ¿es recomendable el uso de Tamiflu? Y la segunda dice, ¿es de utilidad el uso de Avimod en pacientes COVID? Pues el uso de Tamiflu, si estamos pensando que pudiera tener influenza, y ahí yo lo que haría es una prueba para influenza, ¿no? O sea, si estamos pensando en una infección respiratoria viral aguda y se descarta coronavirus y no tengo acceso a una prueba de influenza y es una enfermedad similar a influenza, podría dar el Tamiflu dirigido únicamente al tratamiento de influenza, pero no para pensar en tratar coronavirus, y siempre tratar de buscar hacer la prueba y tener el diagnóstico etiológico del cuadro. El doctor Loera, ¿cuánto es el tiempo que deja inmunidad el COVID en los pacientes que tuvieron la enfermedad de forma leve y los de forma grave? O sea, ¿es diferente? Pues lo que parece es que los que tienen enfermedad grave, la inmunidad que se crea es un poco más robusta, ¿no? Pudiéramos tener una inmunidad humoral un poco más fuerte, un mayor número de anticuerpos. Y actualmente lo que se ha visto es que esos anticuerpos pueden durar entre 3, 4, 5 meses. Las reinfecciones que se han reportado generalmente empiezan a aparecer a partir del tercer mes, pero esto es algo, acuérdense que este virus es muy nuevo y es algo que vamos a ir conociendo conforme vayamos avanzando en el tiempo, pero sí parece que la inmunidad, bueno, sí la inmunidad humoral tiende a desaparecer, ¿no? Y las reinfecciones que se han documentado aparecen en general entre el tercer y quinto mes. Entonces, de inicio en el día 1 o 2 con gripa, fiebre, ¿es indicado hacer prueba de antígeno? Sí, la prueba de antígeno al principio, cuando inician los síntomas y estamos pensando que hay una carga viral alta, puedo hacer una prueba de antígeno. Si fuera negativa y mi sospecha clínica es alta, debo de hacer una segunda prueba que sea una prueba de PCR. Excelente, La, nos preguntan. Sí, adelante. no, no, perdón, Dice anticuerpo afinopurificado al IFN gamma humano. Así es la pregunta. al interferón gamma. Está, sí. Dice, si solo el 5% progresa a cuadro grave, ¿por qué mucha gente muere? Porque hay muchas infecciones, justo ese es un virus que se presenta con una menor gravedad, pero tiene una mayor transmisibilidad. Al tener tantas infecciones, pues voy a tener tantos pacientes que requieran terapia intensiva y que puedan fallecer, ¿no? Ahora, realmente un paciente con un soporte completo de terapia intensiva, con todos los medicamentos, con todo el personal necesario, tendría una buena evolución. El problema es que ahorita, pues todos los servicios de salud están en jaque, el personal, pues no hay personal que alcance para todos los pacientes, no hay medicamentos que alcance para todos los pacientes, ¿no? Pero un paciente con un adecuado soporte de terapia intensiva tendría oportunidad de sobrevivir a la enfermedad. Justamente si Doctora, disminuimos los casos, podemos atender ese tipo de pacientes. doctora, tenemos un tema, las secuelas. Una de ellas es los microtrombos en circulación pulmonar con causa de disnea y dolor, como ejemplo en secuelas, y deben de estar anticoagulados. ¿Cuánto tiempo? O sea, aquellos que tienen esas secuelas. Bueno, si tienen, o sea, si formaron trombos, sí debemos de tenerlos anticoagulados, ¿no? Y generalmente el tiempo que los anticoagulamos depende mucho de la causa, pero si hay evidencia de trombo, pues se parece a otro tipo de trombosis que pudieran estar hasta 6 meses anticoagulados. Lo que sí es que estos pacientes, una vez que llegan al hospital, tenemos que valorar su riesgo de trombosis y dejarles anticoagulación profiláctica o anticoagulación terapéutica de acuerdo al riesgo de cada paciente, al valor de dímero D, al tipo de si está inmovilizado totalmente o si está en hospitalización. Entonces, sí son pacientes que parte del manejo cuando están hospitalizados es anticoagularlos de forma profiláctica o de forma terapéutica. Muy bien, María López dice, la prueba de antígenos rápidas son confiables para la detección de coronavirus durante 15 minutos, dice, así dice la pregunta. La prueba de antígenos es
tiene la ventaja de ser una prueba muy rápida, tiene la ventaja de que puede tener una buena sensibilidad al principio de la infección y sí te da resultados en 15 minutos. Sin embargo, mientras avance la infección y va bajando la carga viral, hay mayor riesgo de que tengas un falso negativo y se debe de complementar con otro tipo de prueba. Pero es una buena prueba o sea, le llaman en el punto de atención, ¿no? Estoy yo en alguna clínica donde estoy haciendo pruebas a gente con síntomas, pues me sirve bien esa prueba para hacer un diagnóstico rápido, pero si hay un paciente en particular que fue negativa, tiene síntomas y tengo dudas, siempre la debo de complementar con otra prueba. Hay una doctora que constantemente se conecta y dice, tuve malestar general viernes por la tarde y noche, importante por noche, hace 5 días, no otra sintomatología. ¿Qué prueba me hago para saber si es COVID-19? Una PCR. Definitivo. ¿Cuánto tiempo debo de resguardarme después del primer síntoma? 10 días y si ya no tiene fiebre, podría después de eso salir del aislamiento. ¿Recomendable la prueba de anticuerpos? No para diagnóstico, no para descartar infección aguda, infección activa, no para descartar que alguien pueda ser contagioso para los demás. Se puede hacer para saber pues la seroprevalencia de coronavirus en algún lugar o para saber si un paciente en particular tiene anticuerpos o no, pero no es una prueba que debamos usar para diagnóstico. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el tratamiento actual y efectivo en pacientes COVID-19, ya que la triada invermectina, citromicina y oseltamivir no son demostrables su utilidad? No, en un paciente ambulatorio con un cuadro leve que no tiene problema de oxigenación, el tratamiento es solamente sintomático y estarlo monitorizando. En caso de que haya, o sea, lo que sirve es un paciente que empieza a bajar su oxigenación, que está 91, 90% y ya no levanta de ahí, en ese momento tomografía, enviarlo al hospital, ponerle oxígeno, a lo mejor iniciar anticoagulación profiláctica y en esos pacientes entonces sí iniciar, por ejemplo, esteroides si está indicado, pero lo más importante en el paciente ambulatorio es manejo sintomático y estarlo monitorizando ante la presencia de alguna complicación que pudiera hacer que lo llevemos ya a un manejo hospitalario. Dice que hay que hacer otra prueba PCR antes de volver a salir. No, una vez que en un cuadro leve o moderado, una vez que transcurrieron 10 a 14 días y ya no hay fiebre y ya no hay síntomas respiratorios que estén empeorando, se puede retirar el aislamiento. Bernadette Castillas, a quien le dio un abrazo muy fuerte, dice, ¿cuál podría ser la causa de una PCR falsa positiva? No, pues no, no hay solo que se haya contaminado la muestra con alguna muestra positiva, pero una PCR positiva es diagnóstico de coronavirus. Falsa Si positiva, una lo único persona sería que se hubiera contaminado. Si a una persona le han tomado en 3 ocasiones la prueba de COVID y da positivo a COVID las 3 veces, refieren que se ha reinfectado. ¿Esto podría ser realmente una reinfección? Es la doctora Alba Carrillo del Colegio de Médicas del Estado de Guerrero. Siempre es importante ver qué tipo de prueba es la que se le ha hecho y en qué momento. Eh, y generalmente las reinfecciones que conocemos son pocas y generalmente lo que se ha visto es que son pacientes en los que se logra tener la información de que tuvieron un primer cuadro con síntomas, con prueba positiva y donde se ve una carga viral alta, se les da seguimiento, esa carga viral finalmente baja y al momento que vuelven a tener síntomas, otra vez vuelven a tener una prueba con una carga viral alta o con cierta modificación del virus, un virus diferente que apoya que sí realmente sea una reinfección. Entonces, en alguien en que se ha repetido 3 veces la prueba, habría que ver qué tipo de prueba fue por este fenómeno de estas PCRs que pueden estar positivas mucho tiempo sin que sea una infección activa. La PCR lo que detecta pues es material genético y va después de una infección por coronavirus puede haber algo de excreción intermitente de pedacitos del virus a nivel de nasofaringe y esto lo podemos estar detectando en PCR subsecuentes. Entonces sí es importante saber qué tipo de pruebas fue la que le hicieron que diagnosticaron estos 3 cuadros, pero generalmente pues yo pensaría que a lo mejor hay una segunda reinfección después de 3, 4 meses. Antes de ese tiempo es raro, ¿no? No lo esperaría. De acuerdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección utilizado en los pacientes con fibrosis pulmonar por COVID?
Fibrosis post-COVID. Sí. No dice... Bueno, mientras le hago otra pregunta, nos preguntan en Facebook, tengo COVID, ¿existe algún estudio para saber si ya no estoy enfermo? Pues no, básicamente lo que tendrían que hacer es dejar que pase este periodo de 10 días, ¿no? Después de ese tiempo, si los síntomas van resolviendo, quiere decir que el cuadro va a resolver y que no va a haber alguna complicación. Su opinión acerca del ácido ascórbico, vitamina D y complejo D que se utilizan en pacientes con COVID y a qué dosis. No es algo que yo utilice, no es algo que yo utilice, no creo que haya evidencia para demostrar que realmente haya un beneficio en los pacientes de dar este tipo de manejo. Sí sé que se utiliza y a lo mejor no tiene tanto riesgo de eventos secundarios como otros medicamentos, pero yo creo que aquí el principio debe ser primero no dañar y todas las intervenciones que hagamos deben estar fundamentadas en que realmente le vamos a dar un beneficio a los pacientes. Y creo que lo más importante es el acompañamiento. Si uno está en contacto con el paciente, le habla, le explica cada uno de sus síntomas y lo tranquiliza, creo que eso es suficiente. Y sí, a veces los pacientes te piden, denme algo, ¿no? Pero siempre es más importante acompañarlos, monitorizarlos y estar valorando si hay algún dato de descompensación que nos haga más bien llevarlo a un escenario hospitalario. La pregunta anterior que le hacíamos dice los tratamientos, no dice tratamiento de elección utilizado en un paciente con fibrosis pulmonar por COVID. Uf, ahí sí no sé, supongo que se refiere a la secuela de fibrosis post-COVID grave, que es algo que también ahorita se está estudiando, pero ahí sí no sé cuál sería el manejo después de una secuela así en un cuadro crítico, ¿no? Excelente. El doctor Diego Alejandro dice, ¿cuánto tiempo se debe dejar un paciente que tuvo COVID con oxígeno domiciliario después de ser dado de alta? A su ingreso hospitalario presentó hipoxia. Ahí depende de la evolución del paciente. Cuando un paciente presentó hipoxia, se le pone oxígeno, se le da todo el manejo y empieza a requerir cada vez menos oxígeno, lo que debemos hacer es a modo intermitente empezarle a retirar el oxígeno. Si se mantiene con saturaciones arriba de 94%, todo el tiempo ya sin oxígeno, en ese momento lo podemos retirar. Voy a hacer dos preguntas más y me va a acompañar el licenciado Oscar Alcaraz, que está en pantalla, a realizar la siguiente. Es que hay muchas, doctora, entonces vamos a ir tratando de irnos más rápido. La doctora Guerrero, técnica de toma, manejo de muestras, días de proceso infeccioso, uso de antivirales y carga viral mínima. Muchas preguntas en una. Pero, ¿cuál es la pregunta? Bueno, dice cuál es la técnica de toma y manejo de muestras. Bueno, quizás solo no lo tendríamos que ver en nuestras prácticas. Días del proceso, o sea, cuánto es el proceso infeccioso, uso de antivirales en COVID y la carga viral con la cual ya se presentan síntomas, quiero suponer. Le digo que son muchas preguntas. ¿Quiere que la dejemos después? Sí, o sea, no hay una carga viral definida para presentar síntomas. Esto también, hay gente que tiene un cuadro leve y tiene una carga viral muy alta y hay gente que tiene un cuadro más grave y tiene una carga viral más baja. Más bien tal parece que el tipo de síntomas depende un poco más de la interacción del hospedero, de los factores propios del hospedero, ¿no? No hay un límite de carga viral y sí puede variar entre un cuadro leve, un cuadro moderado, un cuadro más grave. La prueba, pues generalmente la debemos hacer en el momento en que el paciente se encuentra asintomático. La prueba de antígeno me serviría los primeros 5 o 7 días y la prueba de PCR, que sería todavía el gold estándar para detectar estas infecciones, es la que tiene mejor sensibilidad y especificidad. Se toma el hisopado. Lo que hacemos es tomar un hisopado nasofaringeo, que es el que tiene una mejor sensibilidad y el momento que se debe hacer es después de haber tenido contacto con algún caso sospechoso positivo, después del quinto o séptimo día, o en los pacientes que tienen síntomas al momento que se pueda lo más pronto posible, ¿no? Entre la doctora Lourdes Eugenia Rodríguez. Uso de antivirales, pues algunos que no tenemos disponibles en México
el que está aprobado para tratamiento Remdesivir, que prácticamente lo que hace es que disminuye el tiempo a recuperación clínica y sirve principalmente en el paciente que necesita oxígeno, pero que tiene un cuadro moderado antes de llegar a un momento de ventilación mecánica, ¿no? Pero prácticamente Excelente. algún otro antiviral no lo tenemos aquí disponible, ni Remdesivir, ¿no? Excelente. La doctora Lourdes Eugenia Rodríguez la felicita por su cumpleaños, doblemente dice por la plática por su cumpleaños. La doctora Zamudio, de las pruebas serológicas inmediatas, ¿no pueden confundirse con otras infecciones virales? Sí, sí puede haber reacciones cruzadas con las pruebas serológicas, y realmente, pues, el escenario de hacer una prueba serológica, pues, no tiene mucha función para hacer un diagnóstico de infección activa, ¿no? Que eso es lo más importante, y sí puede haber reacciones cruzadas de anticuerpos con virus similares o con otros coronavirus. Excelente, licenciado Oscar, ¿me ayuda ya con las preguntas, por favor? Ya me canso. A ver, Oscar. Claro que sí, licenciado. Buenas noches, doctora. Felicidades. Dobles, Buenas noches. como dice el licenciado Abraham, Muchas por la gracias. plática y por el cumpleaños. Le pregunta a la doctora Susana Novelo, ¿cuál debe de ser la conducta ante los pacientes con mejoría clínica PCR positiva a las 4 semanas de inicio de los síntomas, pero tienen anticuerpos positivos? Esto no solo con fines laborales, sino para toma de medidas de aislamiento y prevención con contactos. En estos pacientes se puede retirar el aislamiento. Si el paciente ya se recuperó clínicamente, si ya tiene evidencia incluso de anticuerpo, quiere decir que ya está o sea, que ya pasó a una fase de convalecencia y ya no hay, aunque haya una PCR positiva, ya no hay virus viable que pueda contagiar, entonces puede salir del aislamiento y puede regresar a trabajar sin ningún problema, esto después de las 2 semanas, ¿no? Perfecto, doctora, gracias. Perdón, buenas noches a todos. No saludemos que a la doctora, buenas noches a todos. Aquí cubriendo al licenciado Abraham que se le carga de repente el trabajo. Otra pregunta, doctora. Corín Sánchez le pregunta si algún paciente tuvo probablemente COVID, pero no se hizo la prueba, ¿cuánto tiempo puede aparecer la IgG positiva? IgG positiva. La IgG puede aparecer de forma temprana después de 2 semanas de la infección, pero yo tal vez esperaría a lo mejor unos 21 a 28 días después de la infección para tomar esa muestra y ver de forma retrospectiva si tuvo infección por coronavirus o no. Pudiera ser que en algún caso asintomático o muy leve no la encontráramos positiva, ¿no? Perfecto. Me pregunta el doctor Jorge Larios si se recomienda el ejercicio físico en los pacientes con síntomas leves. De forma, o sea, mientras están sintomáticos, lo que se recomienda es que estén activos, ¿no? Que estén sentados, que deambulen en su habitación, según lo vayan tolerando. Y pueden ir regresando a hacer, el otro día me decía un paciente que le habían dicho que estaba contraindicado a hacer ejercicio. No, no está contraindicado, pueden ir de forma paulatina una vez que ha cedido el cuadro respiratorio, empezar a hacer actividad física según lo vayan tolerando. Ok, le pregunta la doctora Susana Novelo, dice, en un mundo ideal se pueden hacer todo tipo de pruebas, pero para la población en general que no cuenta con los recursos, ¿qué es lo más recomendable o lo más conveniente hacer? Siempre para detectar infección activa, haríamos una prueba de antígeno o una prueba PCR. Si están en los primeros días y les es más fácil por costo o por acceso a una prueba rápida de antígeno, se podría hacer mientras estén en los primeros días de la infección. Y si no, la prueba sería una PCR, ¿no? Que pues sí es más cara, pero esa es la mejor prueba para hacer diagnóstico en estos pacientes. Y en los que por algo no podamos hacer la prueba, hay que recomendarles aislarlos y tratarlos como si fuera coronavirus, ¿no? Muy bien, doctora. Ahí he visto 2 o 3 preguntas que le formulan sobre su experiencia sobre el uso de CDS. Particularmente aquí es ya sea en solución para uso oral, endovenoso o el uso de tarjetas con duración de 30 días. CDS. Si nos pudieran decir qué es. Ya 2 o 3 ocasiones vi ese tipo de pregunta, doctora.
Dice la doctora Janet Martínez, en un paciente sospechoso de COVID que no se le ha hecho prueba para ello y no, perdón, y no se le va a hacer institucionalmente, no se le realizan y clínicamente 10 de evolución de inicio de síntomas, aún persiste la fiebre, pero no refiere dificultad respiratoria. ¿Se puede pensar que la fiebre aún es por COVID? ¿A cuántos días, perdón? A 10 días de evolución, al 10 día, al 10º día de evolución. Sí, y cuidado porque a veces estos pacientes que tienen algunos síntomas respiratorios, luego mejoran y luego empiezan otra vez con fiebre, ese es el periodo donde se empiezan a complicar, cuando empiezan con algo más de inflamación entre el día 8 al día 14. Entonces, pues habría que darle seguimiento muy estrecho a este paciente, ¿no? E idealmente, sí, o sea, tratar de buscar tener una prueba diagnóstica, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ya nos contestaron. Ah, es dióxido de cloro. Dióxido No, de cloro. por favor, no lo utilicen. No tiene ningún fundamento el dióxido de cloro, puede ser peligroso. En dosis muy bajitas es lo que se le pone al agua para purificarla, entonces pues no tiene ningún efecto contra coronavirus, y en dosis que pudieran ser más altas ha habido incluso quemaduras esofágicas. No tiene ningún fundamento científico que funcione como prevención ni como tratamiento para coronavirus, y sí tenemos riesgo de hacer daño, ¿no? Al darlo. Entonces no es algo que debamos recomendar, ni tomar, ni usar. La mejor forma de prevención ahorita son las medidas de control, distancia social, lavado de manos, uso de cubrebocas. Eso es lo mejor que podemos hacer ahorita para prevención. Muchas gracias, doctora. La sigue felicitando y le preguntan si sabe, si tiene conocimiento de acuerdo a los ensayos clínicos de las vacunas, cuál va a ser el tiempo de inmunidad. Pues no, porque están todavía corriendo, ¿no? La mayoría de ellas están todavía en seguimiento. Probablemente sea alrededor de un año y sea una vacuna que tengamos que estar renovando año con año. Y algunas de ellas pueden, depende de la plataforma que se esté utilizando, pudieran hacer una respuesta un poco más robusta que otras, ¿no? Y de mayor duración. Pero yo lo que sí creo es que va a ser una vacuna que nos vamos a tener que estar aplicando de forma frecuente, de forma periódica, ¿no? Perfecto. Hablando de las vacunas, doctora, por ahí preguntaban también, cuando llegaran a México o de acuerdo a los ensayos y los estudios, ¿cuál sería la más conveniente de las Pues, vacunas? pues habrá que ver los resultados de los ensayos clínicos, ¿no? La vacuna ideal será la que produzca una buena cantidad de anticuerpos que duren mucho más tiempo, que realmente esa producción de anticuerpos se asocia a una respuesta de eficacia de no adquirir la infección. Entonces, yo creo que es algo que está todavía por verse. Hay varias plataformas, hay algunas que ya conocíamos, hay otras que son relativamente nuevas que se están conociendo con estos estudios, pero pues yo creo que es algo que está todavía en estudio, ¿no? Y tenemos que esperar a los resultados de todas las fases 3 que estamos empezando a ver para ver cuál va a ser la vacuna ideal, ¿no? Si tiene una buena efectividad, si es una vacuna segura, si produce una adecuada respuesta inmune, y eso se traduce en que realmente no tengas la infección o tengas un cuadro leve a pesar de infectarte, pues con eso es más que suficiente. Perfecto, doctora. Nos pregunta la doctora Alexia Briviesca que si nos pudiera hablar sobre el uso del paracetamol en el tratamiento del COVID. Pues sí, o sea, su principal función es manejo sintomático, ¿no? Estos pacientes generalmente se presentan con dolor de cabeza, mucho dolor muscular, mucho dolor articular, dolor de espalda, a veces dolor torácico, fiebre. Entonces, digamos que el medicamento sintomático de primera línea que les podemos dar es paracetamol. Si con el paracetamol no se llegan a controlar estos síntomas, sí lo podemos combinar con algún otro antiinflamatorio, algún otro AINE sin problema, ¿no? Y ese debe ser, o sea, el efecto es puramente sintomático. De acuerdo, doctora. Nos pregunta la doctora Patricia Hernández, ¿qué experiencia tiene con el uso de RT-PCR, supongo que es PCR en tiempo real, para SARS-CoV-2
en saliva, si es así, ¿la recomienda más que la nasofaringia? No la recomiendo más que la nasofaringia, tiene mejor sensibilidad la muestra nasofaringia, sin embargo, tiene la desventaja de la incomodidad que le causa al paciente. Entonces, se ha visto que la prueba en saliva también alcanza una buena sensibilidad, pero sí sigue siendo mejor la sensibilidad en la muestra nasofaringia. De acuerdo, doctora. Le pregunta el doctor Alberto Elizondo Martínez, de acuerdo a su experiencia en vacunas y da la situación, si a un paciente femenino de 56 años con alergia idiopática medianamente severa, ¿se recomienda vacuna contra la influenza si nunca ha sido vacunada contra la misma? Pero alergia idiopática, ¿cómo? No dice medianamente severa. No sé si sea en general, no dicen en específico o en particular algún tipo de alergia, doctor. Pues digo, al menos de que tuviera alguna alergia a alguno de los componentes de la vacuna o que hubiera hecho alguna reacción grave previamente con alguna de las vacunas de influenza, no se le debería de aplicar, pero en general, pues la recomendación es que sí todo el mundo se vacune de influenza al empezar la época estacional, ¿no? Perfecto, doctora. Dice el doctor Baldur Serna, la felicita y le pregunta que en qué momento usar en el paciente ambulatorio esteroides, ácido acetil salicílico, ivermectina, bueno, y acitromicina, esta ya las comentó, pero esteroides y ácido acetil salicílico. Esteroides, no, el esteroide no se debe de usar en el paciente ambulatorio que no está requiriendo oxígeno. El principal beneficio de dexametasona se vio en los pacientes que empiezan a tener requerimientos de oxígeno, que empieza a caer la oxigenación, y los que más se van a beneficiar son los que están en ventilación mecánica. Sin embargo, un paciente que entra al hospital, que empieza a requerir oxígeno suplementario, ahí sí se puede dejar este manejo con dexametasona. Los pacientes ambulatorios que no requieren oxígeno, los estudios han demostrado que no hace la diferencia el darles dexametasona, no hay ningún beneficio de usarla y sí puede haber riesgos, por ejemplo, descontroles glucémicos, es muy común, ¿no? Que les damos a todos los pacientes con coronavirus prednisona y entonces los que son diabéticos empiezan a tener descontroles de glucosa y a veces acaban hospitalizados para controlar la cuestión de la glucosa. Entonces, no se debe de dar porque ya está demostrado que no tiene beneficio clínico en los pacientes que no tienen requerimientos de oxígeno suplementario. De acuerdo, doctora. Hablando del paracetamol, le preguntan si para una persona con alergia a este medicamento, ¿qué alternativa podría indicársele? Se pudiera dar algún otro antiinflamatorio, se pudiera dar, por ejemplo, ibuprofeno, se pudiera dar ketoprofeno, se pudiera dar metamizol, se pudiera dar algún otro antiinflamatorio y algún otro antipirético. De acuerdo, doctora. Le pregunta a Baldur Serna si el oxígeno suplementario es desde la disminución de la saturación a menos de 93%. Sí, sobre todo en ese momento lo más importante es reevaluar al paciente, ¿no? Lo ideal sería volverlo a revisar una vez que bajan de 93%, tener acceso a un estudio de imagen, a lo mejor hacerles una tomografía, hacerles laboratorio, y sí oxígeno cuando bajan o cuando están en 90%, ¿no? Bajando de 90% alrededor de 90%, ahí sí yo empezaría oxígeno, pero en un paciente que empieza a bajar oxigenación y que está abajo de 93, sobre todo volverlo a valorar y valorar hacer un estudio de imagen para ver qué grado de inflamación pulmonar tienen. Perfecto, doctora. Dice si tiene alguna recomendación sobre la nitazoxanida. No, Nitazoxanida. pues entiendo que también se están haciendo algunos estudios clínicos sobre su uso, pero tampoco hay evidencia sólida actual que demuestre que tiene algún efecto, entonces no es algo que yo tampoco recomiende dar de forma ambulatoria. Muy bien, doctora. Dice la doctora Roxana Martínez, en relación a la vacuna, si esta estará indicada en pacientes quienes desarrollaron anticuerpos
Y si fuera el caso, ¿cómo se considera la estrategia para la vacunación si la población, sabemos, no se toman pruebas y probablemente la mayoría de la población será no conocedor de su estatus de inmunidad? Sí se va a recomendar para las personas que ya tuvieron coronavirus, justamente por esto de que los anticuerpos no son anticuerpos permanentes, ¿no? Son anticuerpos que tienden a disminuir con el paso del tiempo. Entonces, sí va a ser una vacuna que se va a aplicar de forma general. En los estudios clínicos de fase 3 que se están haciendo ahorita, uno de los criterios de exclusión es que hayan tenido ya coronavirus diagnosticado por laboratorio. Esos pacientes no pueden entrar al estudio. Sin embargo, habrá pacientes que no saben que tuvieron coronavirus, que se les pone la vacuna y que a lo mejor sí tienen anticuerpos y será importante ver cómo se comportan esos pacientes. Pero recordar, esto es bien importante, ¿no? La inmunidad humoral contra coronavirus no es permanente, no es de por vida, tiende a disminuir con el paso de los meses. ¿Cuánto? Pues se cree que alrededor de 5 meses, 4 o 5 meses. Entonces, sí va a ser importante vacunar incluso a la población que ya tuvo coronavirus y que tenga anticuerpos. De acuerdo, doctora. Por último, Juan Julio Kazak le pregunta sobre el uso de la amantadina como antiviral y el uso de antiinflamatorio como la famotidina. Su opinión, doctora. Pues también ambos están corriendo estudios clínicos, también pueden tener cierta actividad demostrada in vitro contra algunas de las mecanismos virales, pero creo que vale la pena verlo dentro de un estudio clínico, ver si realmente hacen alguna diferencia, ¿no? Comparado contra un placebo. Y mientras no haya esa evidencia sólida, yo pienso que no es una intervención que debamos recomendar sobre otras, que la que yo siempre recomiendo es esta de cuestión de la vigilancia, ¿no? De estar muy cercano al paciente y darles un adecuado seguimiento. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Hay muchísimas preguntas, doctora, muchísimas felicitaciones, pero vamos a dejarla descansar y que festeje lo que le resta el día, doctora. Muchas gracias por haber participado con nosotros. El licenciado Abraham se tuvo que retirar también por motivos de trabajo. Y si me permite, voy a despedir el classroom del día de hoy. Gracias. No, gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente, recuerden seguirnos en esta nueva etapa de estos webinarios, que ya no son propiamente webinarios. El lunes tenemos la presentación de las teorías del caso. Son casos médicos narrados por quienes estuvieron directamente involucrados o de alguna manera tuvieron relación con estos casos. Muy importantes, muy interesantes. Y los miércoles, programa en vivo también, como ya saben, estas magníficas Classroom, ni qué hablar de esta que generó muchas expectativas, muchas inquietudes, muchas preguntas. No podemos hacerlas todas por motivos de tiempo. Les recuerdo, muchas gracias, nuevamente reitero el agradecimiento. Les recuerdo que por favor nos sigan en nuestras redes sociales como Medical Legal Center en Facebook, Instagram y Twitter. Esta plática la van a subir como todas las demás a nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar como Medical Legal Center. Por favor, apóyenos compartiendo las pláticas para que llegue a más profesionales de la salud. Gracias a la plataforma de Yo Soy Médico 17 por permitirnos utilizar su Facebook Live para llegar a más profesionales de la salud. El próximo viernes no hay programa en vivo, es un podcast, donde el licenciado Abraham les está hablando de temas muy interesantes. Espérenlo, ese lo suben el viernes. Nuevamente me despido. Si ustedes están interesados en estas pláticas, si usted es jefe de servicio, director de alguna institución o forma parte de alguna agrupación o de un colegio médico y quieren que nosotros estemos dando estas conferencias en sus unidades, en sus colegios, con todo gusto los podemos apoyar. Es totalmente gratuito, es altruista. Solamente solicítenoslas al correo atención.com
atención.mlc@gmail.com. Atenciones sin acento, atención.mlc@gmail.com. Nuevamente agradezco a la doctora María Reyes su excelente plática, su afortunada participación. Gracias por su tiempo, gracias por sus conocimientos y nos vemos por ahí prontamente. No olviden el próximo viernes podcast y el lunes teoría del caso. Muchas gracias y muy buenas noches. Cuídense. Gracias. Gracias, doctora.